¿Sí? Sí, se ve. Ok. Bien, entonces, como les estaba mencionando, si ustedes han tenido algún percance acerca de la herramienta que les había comentado el día de ayer para que puedan descargarla, me pueden escribir directamente al grupo igual de WhatsApp o me comentan a lo largo de la clase, ¿no? Y al final ya podemos ir revisando. Bien, entonces, como les había mencionado el día de ayer, una vez que nosotros ya hemos trabajado con nuestro grupo de puntos, hemos traído esta información, hemos aprendido a importar dentro de Civil 3D esa información y no solamente importar, sino a representar estos elementos de la topografía que son muy importantes, ¿no? Entonces, acá, como les había mencionado también en la sesión anterior, sí podemos nosotros representar toda esta información en lo que es la etiqueta, en lo que son nuestros puntos. Evidentemente, aquí podemos cargar una base de datos. Esto va en función también al archivo que nosotros estamos importando, pero como sugerencia, no es bueno tener cargada toda la información de esta manera, ¿no? Por un tema más visual cuando vayamos a trabajar con superficies, alineamientos, etcétera, ¿no? Pueden hacerlo, pero como sugerencia, yo no les recomiendo que tengan cargada toda la información en el modelo, ¿no? Lo que vamos a aprovechar es precisamente las tablas que tenemos acá, que también las podemos exportar como reporte, ya sea con la ayuda de la herramienta que hemos notado, o en su defecto nos podemos ir a Toolbox y en reporte, aquí también tenemos la posibilidad de seleccionar varias modalidades de reporte para lo que es puntos, ¿no? Una de ellas, y es la que estamos viendo, es precisamente que estos puntos los exportemos a un archivo CSV, ¿no? Entonces podríamos seleccionar esta opción, seleccionar también el archivo de puntos que quieren exportar, por ejemplo, en este caso Talud, le vamos a dar OK y ya se ha exportado esa información de igual manera, ¿no? Aquí tienen esa información, la pueden guardar también en un archivo CSV, configurar y también entregar esos reportes. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos grupos de puntos, esta información cargada, el siguiente paso para trabajar es la creación de superficies. Ya para la siguiente sesión, ustedes vayan a descargar el programa Global Mapper, porque vamos a trabajar un poco con lo que es el tema de superficies. Y en este caso, vamos a aprovechar este grupo de puntos que tenemos acá. Entonces, para ello, para crear una superficie dentro de Civil 3D, nos vamos a dirigir, en este caso, a la barra de herramientas o el espacio de herramientas. Y aquí pueden visualizar que tienen lo que es superficies. Si se fijan acá, de igual manera, no nos aparece este símbolo tanto expandido como contraído, ¿no? No nos aparece un símbolo en el cual podemos desplegar las opciones y ver superficies. Entonces, ¿qué debemos hacer acá para que nos aparezca esa opción de crear estas superficies? Vamos a seleccionar Surfaces, superficies, clic derecho y vamos a crear una superficie. Si se fijan, podemos crear incluso a partir de un modelo digital de elevación, podemos crear a partir de una red irregular de triángulos, si es que tuviéramos también a la disponibilidad de esta información, pero en este caso vamos a crear directamente una superficie. Seleccionamos, se nos abre esa ventana, en la parte superior izquierda nos va a mostrar ya si sea
una malla regular o irregular para crear estas superficies y también la posibilidad de crear superficies que nos vayan a comparar dos, eh, dos superficies que nosotros querramos analizar y finalmente darnos como resultado los volúmenes. En este caso vamos a dejar en esta opción, Thin Surface. Vamos a ingresar el nombre. Noten que cuando nosotros le damos un clic en esta parte, nos aparece el editor de superficie y nos va a aparecer esta ventana donde podemos ingresar un contador. Ese contador simplemente lo mantienen si desean que aparezca superficie 1, superficie 2, a medida que van creando, ¿no?, estos elementos. Y en la parte de abajo les aparece precisamente desde qué número va a comenzar y cuánto se va a incrementar, ¿no? Si va a ser superficie 1 y la siguiente va a ser superficie 2, 3, 4, o pueden colocar acá un valor de 2 y va a ser superficie 1, la siguiente va a ser superficie 3, la siguiente superficie 5 y así sucesivamente. Voy a dejarlo tal cual, este valor. Simplemente, en vez de ingresar al editor, vamos a colocar terreno natural. En la descripción colocamos levantamiento topográfico o lo que ustedes deseen ingresar acá, el 2024-0301, por ejemplo. Ponen una fecha, como les he dicho, ponen la descripción que deseen, ¿no? Finalmente, acá nos van a aparecer los estilos. Ya ustedes despliegan esta opción, les va a salir esta ventana y acá tienen todos esos estilos con respecto a la superficie, ¿no? Nos muestra también la separación de curvas principales y secundarias, cada metro y cada 5 metros, cada 2 metros y cada 10 metros, cada 5 metros y 25. De todas maneras, estas separaciones las podemos editar. Y también ciertos análisis de elevación pendiente que se puede realizar con esta superficie. Voy a dejarlo, por ejemplo, en esta opción, tal cual. Todavía no vamos a modificar nada. Si ustedes desean introducir un material de render para esa superficie, eso ya es más visual. Pueden seleccionar cualquier material de Civil 3D que viene por defecto o crearse también un material. Vamos a darle en esta parte OK. Y ahora, aún así, no ha pasado nada con este grupo de puntos. Pero si notamos en la parte de la barra de herramientas, o el espacio de herramientas, ahora sí, ya la información ha sido cargada. Sí se encuentra en la base de datos, efectivamente, aquí tenemos terreno natural, pero ahora tenemos que asignarle que lea esta información que nosotros necesitamos. Vamos a desplegar la opción, este símbolo más, en definición de igual manera, y vamos a ver que tenemos una serie de herramientas para la creación de superficies. Eso quiere decir que no solamente necesitamos grupo de puntos y creamos esta superficie, tenemos una disponibilidad más amplia dentro de Civil 3D. En este caso, nosotros tenemos un grupo de puntos, entonces tenemos que buscar acá. ¿Vamos a crear un límite? No. ¿Vamos a crear líneas de ruptura? No. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿no? ¿Vamos a crear curvas de nivel? No. No estamos creando curvas de nivel en este momento. ¿Vamos a crear a partir de un archivo DEM? Tampoco. ¿A partir de dibujos 3D o dibujos de objetos pertenecientes a CAD que queremos volver en superficie? Tampoco. Entonces, si nos vamos fijando en la lista que tenemos acá, llegamos a dos archivos en la parte inferior. Entonces, aquí nos aparece Point Files y Point Groups. Entonces, ¿cuál de estos dos vamos a utilizar? En este caso, no vamos a utilizar un archivo a partir del cual vamos a crear la superficie, entonces no es este de acá, sino que hemos creado grupos de puntos y que tenemos acá, que nos van a permitir crear esta superficie. Entonces,
Esta sería la opción que nosotros requerimos en este momento. Seleccionamos esa opción, Point Groups o grupo de puntos, clic derecho y añadir. En esta parte nos muestra todos los grupos de puntos para crear esta superficie. ¿Qué pasaría si nosotros solamente seleccionamos, por ejemplo, lecho de piscinas o talud nada más? Lo que va a hacer Civil 3D es agrupar solamente esos puntos y nada más entre ellos va a triangular. Pero nosotros no queremos que triangule solamente con estos nuevos grupos que hemos extraído, que son parte, en realidad, del grupo total, por así decirlo, el levantamiento topográfico. Entonces, ¿cuál necesitamos? Levantamiento topográfico. Sin embargo, como les había mencionado, siempre Civil 3D va a crear un grupo de puntos de respaldo. Es decir, todos se van a anidar en este grupo de puntos. Pero aquí nos preguntamos y decimos, ¿por qué voy a crear grupos de puntos si igual voy a tener toda la información acá? Lo que sucede es de que, como les había mencionado también en la anterior sesión, si ustedes hacen un primer levantamiento en una fecha, hacen otro levantamiento en una segunda fecha, finalmente hacen un nuevo levantamiento en una tercera fecha y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año y les vuelven a pedir este levantamiento o estos levantamientos que tienen. Cuando vayan a All Points, van a tener todos los puntos habidos y por haber que hayan creado, que hayan aumentado, editado, que hayan seguido cargando en la base de datos. Entonces, es mucho más difícil buscar entre todos esos puntos que simplificarse el trabajo y añadir en un grupo. Entonces, basta con que aquí seleccionen, voy a cerrar. De momento, ustedes no lo cierren si lo tienen abierto. Voy a seleccionar, por ejemplo, levantamiento topo, clic derecho, seleccionar y ya lo tiene, ¿no? Entonces, es más fácil seleccionar. O simplemente quieren de todo el grupo talud, los puntos de talud, y ya los tienen. No tienen que estar seleccionando ni buscando entre toda esta base de puntos. Si yo selecciono All Points, por ejemplo, tenemos todos los puntos y no necesariamente necesitamos agrupar todos o extraer esa información. Entonces, nuevamente entramos a Point Groups, añadimos levantamiento topo, aplicamos y le damos OK. Ahora sí, una vez que ya hemos aplicado, vamos a seleccionar nuestra superficie. Ven cómo ya se han creado las curvas de nivel. Podemos seleccionar y en la parte superior, en herramientas generales, seleccionamos Object View. Podemos ver que el cursor que vamos a tener es para orbitar y empezamos a orbitar esta superficie. Podemos notar también, aprovechando ya que estamos orbitando, van a presionar el clic izquierdo sin soltar y pueden orbitar como deseen. O pueden utilizar también el ViewCube que se encuentra en la parte superior derecha. Ahora, si se fijan acá, cuando hemos cargado esta superficie, vamos a notar que tenemos triangulación que no corresponde precisamente a, a un trabajo adecuado de la triangulación. Aquí tenemos incluso espacios igual y podemos ir notando que tenemos triangulación añadida y qué es lo que está ocurriendo acá. Precisamente Civil 3D tiene un punto acá, tiene otro punto acá, tiene otro punto acá de su levantamiento, otro punto acá, otro acá y otro acá. Entonces, al no restringir estos elementos, Civil 3D entiende que tiene que triangular aquí, 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 a este punto y finalmente aquí. Al hacer esa triangulación, está creando esta superficie que no requerimos.
Si queremos, por ejemplo, visualizar, eh, hacer un encuadre de esta información, también podemos darle un clic acá. Aquí en la parte superior ya van a tener las herramientas más de visualización de estos elementos. Sin embargo, esta ventana de visualización nos ayuda mucho al momento de trabajar dentro de Civil 3D. Y aquí podemos notar aún más cómo esa triangulación no va con nuestra superficie, ¿no? Vamos a ir corrigiendo, no solamente podríamos corregir, sino que vamos a ir corrigiendo. En la parte superior, acá tienen las distintas visualizaciones. Por ejemplo, podemos ir cambiando a la que mejor se adapte para nuestro trabajo. Ahí está. Entonces, si por ejemplo seleccionamos conceptual, vamos a tener esta visualización. Acá ya podemos notar que dentro de la superficie, todo este elemento debería conectar de esta manera, ¿no? Debería conectar así. Pero si se fijan, está triangulando a estos puntos que está encontrando de nuestro levantamiento y podemos hacer la corrección de esta información. Siempre es bueno tener, por eso en el levantamiento, una referencia bien clara. Por eso cuando les envían los archivos de topografía, traten de que está bien que lo abrevien, que es correcto que no vayan a colocar en 1000 puntos todo el texto de un punto, por ejemplo, por decir algo aquí, borde superior acera. No va a estar escribiendo en campo 10,000 veces o 1000 veces o 100 veces ese mismo dato. Entonces, le toma bastante tiempo, ¿no? Por ese sentido. Pero puede colocar, si el texto es borde superior acera, entonces ya a ustedes les pasa un texto como les había comentado y simplemente colocan borde superior acera. Y esto vamos a ver en un momento cómo podemos corregir con las claves descriptivas. Vamos a ver un ejemplo rápido. Entonces, ya cuando estén corrigiendo la triangulación, una opción es de que ustedes vayan corrigiendo manualmente, que lo vamos a ver. Y otra opción es que trabajen estas polilíneas, estas 2D y 3D, o líneas, o future lines, que les van a servir como líneas de ruptura, o los break lines, ¿no? Que nos permiten incorporar a la superficie para corregir esta triangulación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir equilibrando entre qué superficie sí podemos utilizar con los break lines o líneas de ruptura para trabajar y corregir estos detalles y en qué situaciones nos conviene corregir manualmente. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Pero aquí podemos visualizar que ya tenemos la superficie con la ruedita del mouse hacia adelante se acercan, hacia atrás se alejan, presionan la ruedita del mouse y pueden también realizar el encuadre. Presionando un clic izquierdo pueden ir rotando esa superficie y también en esta parte vamos a tener herramientas de visualización. Si ustedes se fijan acá tenemos la visualización en paralelo, podemos cambiar el tipo de perspectiva y ya pueden notar que ha habido un cambio, ¿no? En la forma de visualizar. No sé si han podido percibir, perdón. ¿Qué pasaría si por algún lugar se va nuestra superficie y no llegamos a visualizar? Para no estar buscándola o arrastrando como estoy haciendo en este momento, pueden utilizar también esta herramienta de extender la visualización y nuevamente recuperan ese sujeto. Voy a cambiar a paralelo
¿Ven cómo cambia notoriamente esa visualización? Y ven, se ha vuelto a perder. Queremos visualizar un lugar en particular sin estar moviéndonos mucho, pueden seleccionar este primer icono, abren una ventana, ven cómo se les muestra el icono de ventana, dan un clic izquierdo y arrastran una ventana del lugar que quieren visualizar. Finalizan y otro clic izquierdo y ahí está la visualización. Nuevamente cambiamos el estilo de visualización. O por último, si desean, quieren sacar una captura a este trabajo que están realizando, se van al icono del disquete, guardan la imagen, vamos a irnos a la carpeta del curso y aquí vamos a guardar terreno natural en formato PNG, JPEG, entre otros, ¿no? Incluso TIFF. Voy a dejarlo ahí, guardar. Ahora sí, podríamos irnos a la carpeta del curso. Entramos a creación de superficie y ahí está la imagen de esa información que ustedes quieren visualizar o representar. También eso pueden ir cargando a sus informes. Voy a cerrar esta ventana nuevamente. Ahora sí ya tenemos la información de superficie. Podríamos solamente pedir en el estilo de estos puntos. Voy a apagar, en este caso, queremos apagar, por ejemplo, estos grupos de puntos. Solamente vamos a trabajar con levantamiento topográfico para no estar dándole clic derecho, propiedades, y apagar aquí cada uno por separado. Podemos seleccionar, clic derecho, seleccionar los puntos de talud, clic derecho, seleccionar los puntos lecho de piscina y en esta parte de las propiedades, si no lo tienen activado, presionen MO, MO, o si lo tienen Civil 3D en español, no hay problema, pueden poner barra baja, MO y seguir los comandos que estamos trabajando en inglés. Entonces, una vez que ya tienen seleccionados esos puntos, simplemente apaguen el estilo tanto del punto como de la etiqueta de estos puntos. Entonces, acá buscamos la opción default. Bueno, ya está seleccionado. O podemos crearnos un estilo de visualización. Desplegamos, crear estilo. Acá vamos a aprovechar cualquiera de ellos. Vamos a seleccionar cualquier estilo que creemos. Desplegamos y seleccionamos una copia a partir de este estilo actual. Y el estilo se va a llamar, vamos a ponerle 0 y no visible. Ok, esto lo quitamos. Y en este caso, en la parte de display, o apagamos estas marcas, las etiquetas y las marcas para la planta. ¿Ven? Y ya no vamos a visualizar. Entonces le damos OK, le damos OK, esperamos un momento y se ha apagado esos puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo propio para las etiquetas. Seleccionamos cualquier, perdón, desplegamos desde acá, nos vamos a crear y editar. Crear y editar. Lo propio, realizamos una copia a partir de la selección. Todo esto
Nos vamos a la parte general y en este caso, ¿cómo lo eliminaríamos? Habíamos dicho que en las propiedades de comportamiento de estos puntos, seleccionamos esta opción y verificar acá también, ven, acá si arrastramos, ahí sí se va a visualizar, también podríamos apagar si deseamos que no se visualice. De todas maneras, ya solo basta con que apaguen esta opción que tenemos acá, ¿no? Entonces las otras podrían deshabilitarlas por si acaso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí y OK. Vamos a darle OK y ya está. Ya vamos a apagar. Ahora, en cuanto al levantamiento topográfico, vamos a quitar, no queremos que nos muestre todo, solamente una descripción. Le vamos a aplicar, aceptar y finalmente todos los puntos también los apagamos. Vamos a verificar aquí por qué nos está manteniendo. Posiblemente porque, como habíamos visto, en las propiedades venga por defecto seleccionado en propiedades que tenemos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a mantener solamente básico o vamos a colocar acá por defecto, perdón, un segundito, por defecto y por defecto. Vamos a ver cómo, ahora sí, bien. Entonces, no se olviden, ¿no? Si a pesar de que nosotros estamos cambiando y editando las propiedades, habíamos dicho de que si nosotros modificamos desde la paleta o el panel, es mejor dejarlo por defecto. Entonces, quiere decir que cada vez que ustedes cambien aquí los estilos, esos son los que van a mantener. Entonces, ¿por qué estamos manteniendo solamente los puntos de esta superficie con la descripción? Porque eso nos va a ayudar, que por ejemplo, habíamos visto en esta zona del trabajo que estamos haciendo, que estamos realizando, que tenemos unos puntos, perdón, tenemos unos puntos que se han levantado y nos están indicando precisamente pantano 4 que tenemos acá, pantano 5, seguramente se refiere a lo que es las piscinas que se encuentran acá. Cuando hemos visualizado esa superficie, vemos que no estaban del todo regular y teníamos que hacer ciertas correcciones. Por ejemplo, acá estamos viendo que la triangulación se ha conformado, pero aún así tenemos que hacer esas correcciones. Entonces, podríamos seleccionar esta superficie y empezar a editar solamente con la planta y con la ayuda de este levantamiento. Si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos, voy a dejar por defecto para que vean lo que ocurre. Si nosotros queremos editar esta superficie y modificar esa triangulación, al seleccionarla en la parte de modificar, en el grupo modificar del menú contextual de superficie que nos muestra acá, vamos a tener la herramienta de editar superficie, esta de acá. Despliegan y van a poder ver que pueden editar la triangulación, añadir, eliminar, modificar y también pueden hacer el mismo trabajo con los puntos. Pueden modificarlos, añadirlos, borrarlos desde acá. Y a su vez también pueden realizar las operaciones de superficie en cuanto a pegado, suavizado, simplificar superficie o incluso minimizar o incrementar su elevación a toda la superficie o disminuir.
¿A qué se refiere con incrementar en esta parte? Si todos los puntos están a una elevación, digamos, este punto a 10, estos puntos están a 20 de elevación, me estoy dando un número en general, pues, un ejemplo, y estos a 30. Cuando nosotros asignamos elevar toda la superficie o disminuir, quiere decir que de estas elevaciones que ya vienen asignadas en todos los puntos, le vamos a dar un valor y vamos a decir, por ejemplo, que suba 5 metros. Entonces, toda la superficie le va a añadir a cada puntito 5 metros. Por tanto, la superficie está subiendo 5 metros. Entonces, lo que era 10 se vuelve 15, 20, 25, 30, 35. Entonces, modifica la elevación de toda la superficie, ¿no? ¿Y por qué de los puntos? Porque evidentemente a partir de este archivo estamos creando esa superficie. Entonces, para modificar, seleccionamos, por ejemplo, Swap Edge, modificación de la triangulación. Entonces, en esta parte le damos un clic y ¿qué es lo que nos está advirtiendo Civil 3? Nos está advirtiendo acá de que debe hacer esta modificación. ¿Dónde activamos esa triangulación? Le damos a aceptar, nos vamos a propiedades de la superficie, desplegamos esta opción, terreno natural, clic derecho y por ser la primera vez vamos a entrar directo desde Surface Properties, porque si gustan pueden hacerlo directamente desde acá, siempre y cuando en propiedades esté activo la configuración actual, la que están viendo en pantalla. Entonces, por ser la primera vez, vamos a entrar desde propiedades de superficie. Está activo este estilo de superficie. Noten que es muy similar al trabajo en puntos. Tenemos acá todos esos estilos y de igual manera las herramientas son las mismas que hemos ido trabajando en puntos. Entonces aquí, haciendo un paréntesis, ven cómo ya podemos ver que se repiten a lo largo de los objetos, estas herramientas, a lo largo de los objetos dentro Civil 3D, pero estas ya son herramientas para que trabajemos superficies. Vamos a irnos a este estilo que estamos creando. Realizamos una copia a partir de este estilo actual. Y aquí en información vamos a colocar curvas de nivel. 1, curvas de nivel. Le asignamos, ya si nosotros sabemos qué separación vamos a otorgar a las curvas secundarias y principales, podemos colocar acá separación de curvas secundarias cada metro, cada un metro, y curvas primarias cada 5 metros, si deseamos hacer esa diferenciación, ¿no? Nos vamos a dirigir directamente al menú contorno y aquí desplegamos esta opción, precisamente que es para los intervalos. A pesar de que hemos asignado a las curvas menores 1 metro y a las mayores 5 metros, eso no quiere decir que nosotros no podamos cambiar acá. Voy a poner 5 metros para las curvas menores y automáticamente Civil 3D reconoce este intervalo. ¿Qué pasaría si aquí coloco, por ejemplo, 15? No se modifican las curvas menores porque en general va a seguir Civil 3D, la curva principal, las curvas secundarias van a la sumatoria de toditos o de todas estas curvas van a dar como resultado otra curva principal. Si por lo contrario nosotros decimos que aquí va a llegar la siguiente curva, ven cómo no se va a actualizar la curva secundaria dentro Civil 3D, pero no vamos a tener una distribución pareja. Entonces,
no es recomendable que tampoco coloquen, por ejemplo, 13. ¿Ven? Como Civil 3D hasta automáticamente no le reconoce porque necesita tener un intervalo parejo para representar esta información. No puedo ponerle 2.5 acá, aquí sí, y automáticamente nos indica. Pero si colocamos en curvas maestras un valor que no corresponde, Civil 3D también nos va a advertir. Voy a colocar 1 metro. Ven, nos está sugiriendo 3 metros para el intervalo. No, no queremos que sea 5 metros y que se represente de esa manera. Ya depende de ustedes cómo quieren representarlo. Desplegamos esta opción que dice suavizado de las curvas y aquí habilitamos la opción verdadera. En la parte de abajo se ha habilitado esta herramienta que va a evitar de que existan estos picos, ¿no? Entonces, cuando representamos la superficie, nunca vamos a ver en un plano estos picos de la superficie. Entonces, vamos a modificar a la pestaña Display. Es visualizar las componentes que vienen la corrección de la triangulación, que es precisamente esta componente, y viene apagado. Habilitamos, voy a modificar el color para que se pueda visualizar. Vamos a cambiar y le damos ahora sí a la opción aplicar y aceptar. Aplicamos y aceptamos. Y ahí sí, ahora se puede ver la triangulación. Si nos acercamos, evidentemente, justo con esos puntos es que Civil 3D ha hecho el trabajo de la triangulación. Continuar de esta manera. Perdón, voy a dibujarlo mejor. Debería continuar de esta manera a este punto y hacer esa triangulación. ¿Qué está haciendo acá? Está triangulando justo al punto más bajo. Es por eso que veíamos, en vez de ver esta figura, que lo triangule de esta manera, estamos viendo que está triangulando así, de esta manera, creando como una distorsión, que es lo que habíamos visto en el modelo, ¿no? Entonces, esa corrección podemos seleccionar la triangulación, nos vamos a editar superficie, swap edge, y seleccionamos esa triangulación. Y se ha modificado y ahora ha cambiado. Empezamos a continuar con la modificación. Podemos cambiar acá esa triangulación, cambiar esa triangulación, seleccionando y estamos corrigiendo. ¿Qué es lo que ocurre con esta corrección? Nosotros o ustedes me preguntan, pero ¿cómo sabe que está modificando un punto correctamente o no? O si realmente era esta la triangulación. Entonces, en planta, obviamente tienen que ir ya como que visualizando el levantamiento que han trabajado, pero es un poco más difícil estar recordando cada levantamiento que están haciendo, ¿no? Y con semejante base de datos. Entonces, es ahí donde juega un papel importante
lo que les estaba diciendo del visualizador de objetos. Entonces, empiezan a visualizar la superficie, vamos a venir al área que habíamos modificado y ven cómo esta área ya empieza a tomar forma, no está con esta triangulación que se visualiza acá, ¿no? Entonces, aún así dicen, ¿y pero y cómo saben que es esa parte y no es la siguiente o la anterior que están modificando? Para ello, y como sugerencia, siempre es bueno que a pesar de que tengan el levantamiento en planta, se dirigen a esta opción, a este símbolo menos que tiene en la parte superior, este de acá, le dan un clic izquierdo, despliegan las opciones y vistas, en la lista de vista de configuración vamos a seleccionar el tipo de vista que requeramos para ir viendo más objetos en 2D y 3D. Siempre es bueno respaldarse y aprovechar lo que es la dimensión 3D, ¿no? Entonces voy a seleccionar en este caso dos vistas verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que la visualización que tenemos acá la va a dividir en dos vistas para que podamos trabajar en dos grupos, añadirle desde este menú o desde estas opciones de configuración. Cuando ustedes añadan las ventanas, la ventana principal se va a resaltar de color azul. Si ustedes le dan un clic a la ventana de la izquierda, ha cambiado y esa es la ventana que está en uso. Entonces, esta ventana vamos a utilizar en planta y esta ventana vamos a cambiar a un modelo 3D que nos apoye y nos aporte para la modificación de toda esta información. Vamos a dirigirnos ahora a las dos herramientas que tenemos a ambos lados. Primero, top. No vamos a ver desde la parte superior, si no queremos un plano isométrico, cualquiera de ellos. Pueden ustedes ir seleccionando el plano isométrico que desean visualizar. Ahí está, este nos va bien. Y si aún así quieren movilizarse, presionan Shift y con la ruedita del mouse presionando van a poder ir rotando esta superficie. Un segundito, por favor, a que reaccione, en este caso mi máquina. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si está todo bien. Como les mencionaba, igual pueden ir escribiendo en el chat y al final verificamos sus consultas. A ver, vamos a ver qué pasó. Ahí está. Voy a retroceder. Ahí está. Ahora con Shift, perdón. Queda mucho mejor, vamos a ver, el respaldarnos el trabajo en planta versus apoyarnos en una visualización 3D y la planta para poder editar esa topografía, ¿no? ¿Han podido habilitar su triangulación en sus archivos? Un segundito, por favor.
También acá, adicionalmente al trabajo que estamos haciendo, cuando nosotros creemos los puntos, cualquier modificación que realicemos en estos puntos se va a ver reflejada en la superficie. Van a notar que si ustedes eliminan un punto, un grupo de puntos, basta un puntito nada más incluso, Civil 3D, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a arrojar un símbolo justamente al lado donde está el objeto. Lo voy a dibujar en color amarillo en realidad, pero yo lo voy a dibujar para que se visualice de esta manera. Entonces, perdón, cada vez que ustedes vean este símbolo delante de los objetos, les está diciendo de que algo se ha modificado en ese objeto. Entonces, o lo reconstruyen, o lo actualizan, o verifican que ha habido, qué modificaciones se han realizado en ese objeto, ¿no? Entonces, voy a, voy a mover simplemente con el plano isométrico. Eh, ya ustedes van a ir moviendo esta superficie, como les había dicho, Shift y la ruedita del mouse, ¿no? Para que puedan mover esta superficie. Yo lo voy a dejar ahí. Perfecto. Ahora, aún así, aquí no visualizamos los puntos y es casi lo mismo, no vamos a poder, no aporta mucho. Entonces vamos a irnos a cambiar ya también con la herramienta que tenemos acá, la visualización. Entonces eh, vamos a apoyarnos en una visualización conceptual. Cambien la visualización de un 2D wireframe a una conceptual y ya vamos a tener otra perspectiva de esta superficie. Ahora sí, salir porque está demorando bastante. A ver, ahora sí, ven, con la letra Shift y la ruedita del mouse les va a aparecer el símbolo de orbitar y basta con que ustedes vayan visualizando eh, una vista que les proporcione mayor respaldo cuando ustedes vayan a modificar esta triangulación, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer muchas modificaciones porque se está lagueando la computadora en este momento. Si requieren también más espacio para la visualización, podrían minimizar estas paletas, las que tienen acá, dándole un clic a este icono que tienen en la parte superior de las paletas, o simplemente para que cuando lleven el cursor las visualicen. O si quieren volverlas aún más pequeñas, un icono simplemente, le dan clic derecho en el borde y le asignan solamente icono. Y en la parte superior solo les va a aparecer ese icono de este panel que tenemos de Tool Space, por ejemplo. O pueden cambiarlo a texto y se les va a mostrar de esta manera. Bien, entonces me voy a acercar nuevamente a la superficie. Ven que acá tenemos que hacer
precisamente esa corrección de la superficie. Estamos viendo en planta desde acá. Estamos viendo en este sentido lo propio que ver desde acá toda esa corrección de superficie. Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, en una primera piscina, donde aquí tenemos los puntos pantano 2. Voy a asociar esos puntos. En este caso, van a ver que aquí se va a realizar esa modificación. Cuando nosotros seleccionemos la superficie, editemos y seleccionemos Swap Edge o modificar triangulación, vamos a seleccionar este punto. Noten que cada vez que hacemos esa modificación, ya en el modelo 3D nos indica dónde se está modificando. Entonces podríamos o apoyarnos en polilíneas, en feature lines, para corregir esta triangulación. Como, por ejemplo, vamos a hacer esta parte, ya no manualmente, sino seleccionamos una polilínea, por ejemplo, yo voy a hacer de un tramo corto, y vamos a pedir que desde este punto a este punto cree una polilínea, a este punto y a este punto. Esto puede ser ya con una polilínea 2D, mucho mejor una polilínea 3D y aún mucho mejor un break line o línea característica. Vamos a ver más adelante la diferencia entre esos elementos. Enter. ¿Ven? Como al marcar esta polilínea, se nos está marcando igual en el objeto 3D. Queremos visualizar, por ejemplo, estos puntos también, porque aquí no estamos visualizando esa información, no hay problema. Nos dirigimos al estilo de la superficie, terreno natural, clic derecho, y ahora ya no vamos a ir a las propiedades de la superficie para entrar al estilo. Como ya está asignado, seleccionamos Edit Surface Style. Ingresamos y aquí, si colocamos aplicar la visualización de los puntos de la superficie, ¿ustedes qué dicen? ¿Me va a mostrar en esta visualización, en esta ventana, los puntos? ¿Ustedes qué creen? Si le damos OK, tenemos la componente de puntos de la superficie y aplicamos, ¿nos muestra en esta ventana o en la de la izquierda? ¿Ustedes qué dicen? A ver, alguien que se anime. ¿Nadie se anima? Si nosotros, por ejemplo, acá seleccionamos aplicar, no nos está mostrando nada en esta ventana, nos está mostrando solamente acá esos puntos, que no los necesitamos. ¿Por qué? Porque no se olviden lo que les había dicho la sesión anterior. No se olviden siempre visualizar en qué dirección están haciendo esta modificación. Nosotros estamos encendiendo la capa de puntos. ¿En qué visualización? En planta. Entonces, obviamente, se nos va a ver en planta. No queremos nosotros visualizar en planta. Queremos visualizar en el modelo. Vamos a seleccionar en el modelo. Seleccionamos esos puntos y aplicamos. Y ahí se nos va a visualizar esos puntos. Que no queremos que se representen así, también podemos modificar. Nos vamos al menú Points. Aquí primero vamos a cambiar el tamaño del punto, que no sea 3 metros, sino que sea 1 metro.
o si quieren cambiar de acuerdo a la escala del dibujo, habíamos visto estos tres elementos donde al crear los puntos, ¿no? Entonces voy a mantener una escala absoluta, en este caso ya no la escala del dibujo, debe decir que sea 1 metro, y aparte de que la representación, la visualización sea distinta, no quiero una X, un símbolo más, sino que se represente de esta manera, aplicamos y ahí está, ¿no? Podríamos aumentar un poquito más para que se visualice, aplicar y ahí están esos puntos. Entonces, ven cómo acá ya nos es más útil visualizar lo que estamos haciendo en planta para poder ir corrigiendo esta superficie. Ahora, una vez que ya hemos hecho esa polilínea para corregir, por ejemplo, vamos a seleccionar otra polilínea que nazca en este punto, se enlace con este punto de talud, se enlace con este punto de talud, este otro punto, finalmente este otro punto, y así todos los que nosotros deseemos enlazar, ¿no? Voy a seleccionar este punto más, este punto de talud, y finalmente hasta acá. Entonces ya hemos resuelto todo ese trayecto. Ahora, ¿cómo corregimos a partir de estas líneas precisamente esta superficie para no hacerlo de manera manual como estábamos haciendo hasta hace un momento? Vamos a seleccionar estas dos líneas, o si quieren no las seleccionan de momento, y se van a dirigir a terreno natural. ¿Qué terreno quieren afectar? Precisamente este. Entonces se dirigen a ese terreno. Despliegan lo que es definition o definición, y aquí vamos a utilizar lo que es las líneas de ruptura o los break lines. Entonces seleccionamos, clic derecho, añadir, y aquí pueden colocar modificación superficie. No es necesario colocar el nombre, si desean pueden hacerlo, si no, no. Mantenemos este tipo de modificación, mantenemos la configuración en realidad de la separación, sucesión de los puntos de las triangulaciones. Aquí podemos introducir factores de distancia, ángulo, eh, eh, distancia, esos objetos de la polilínea, ambos lados. ¿Ven cómo se ha corregido la triangulación en esta parte? Y no solo eso, sino que visualmente en el objeto 3D ya ha mejorado sustancialmente ese trabajo. Entonces no he necesitado editar, como por ejemplo voy a editar superficie que está de forma manual. Van a ver cómo, oh, perdón, seleccionamos y swap edge. Vamos a modificar. ¿Ven? Hasta selecciona la triangulación que se está modificando. Voy a modificar. De igual manera, modifico de este lado. Y ven cómo se está corrigiendo manualmente y no de esta forma, que es incluso un poco más directa e incluso nos ayuda a ahorrar bastantes pasos para la modificación. Vamos a modificar esta parte más. Ejemplo, si seleccionan la triangulación y automáticamente en planta se ve esa modificación, ¿no? Aquí también vamos a modificar esta triangulación. Ahora sí, ya se ve mucho mejor
lo que estamos trabajando dentro de nuestra superficie, ¿no? Entonces, de esa manera van ustedes corrigiendo esta triangulación y, como les había dicho y mencionado, si nosotros damos clic derecho en el área gráfica y nos vamos a Object Viewer o visualizador de objetos, o en la parte de herramientas generales también se encuentra una vez que triangulación. Nuevamente recalcamos aquí. Aquí también tenemos esa triangulación que no corresponde. Podemos acercarnos de este lado y nuevamente vemos esa triangulación. Entonces, en este caso ya no la vamos a editar, sino necesitamos eliminarla. Si yo me alejo un poquito, no lo voy a mover mucho porque se va a colgar. Voy a seleccionar la superficie y en este caso ya no necesitamos editar, necesitamos borrar. Seleccionamos borrar, abrimos una ventana. Generalmente les sugiero que sea la ventana verde porque si ustedes pueden eliminar triangulación que sí nos es útil. Entonces aquí nos preguntamos, ¿y hasta qué triangulación voy a borrar? ¿Cuál es la que nos sirve? Es por eso que aquí habilitar los puntos por esta triangulación que tenemos aquí no nos sirve. Está de más. Esa podemos eliminar. Entonces tenemos la opción de seleccionar, borrar de nuestra superficie esa triangulación que no corresponde. Entonces, de esa manera vamos verificando si nos vaya a servir. Sin embargo, si nosotros por alguna razón hemos eliminado, podemos retroceder o incluso si podemos añadir esa triangulación dándole un clic, por ejemplo, este punto y este punto. Entonces, de esa manera vamos añadiendo información también. Voy a añadir, por ejemplo, vamos a ver si ahí está. Entre este punto y este punto estamos añadiendo una línea de triangulación. Entonces las vuelve a añadir. Una de las formas es seleccionar con la ventana y eliminar. Otra forma, cuando tenemos casos como es que vamos a borrar triangulación que sirve, es seleccionar la superficie, editar superficie, la F, le dan a Enter y aquí ya se les va a habilitar una herramienta que simplemente dan un clic, otro clic y van marcando una ruta, simplemente poniendo puntos hasta donde quieran eliminar sin necesidad de estar abriendo una ventana y tocar esa triangulación. Una vez que han terminado, Enter, nuevamente Enter y la han eliminado. Nuevamente quieren hacer ese punto hasta donde queremos cortar esa triangulación, Enter y Enter. Listo. Ahí creando una ventana y borrar posible triangulación que nos sirve. Ahora, hacer ese trabajo para una superficie mucho más grande conlleva más tiempo. Entonces tenemos una tercera
manera, pero en esa sí tienen que tener bastante cuidado, porque por hacer la configuración que estamos viendo acá para que no triangule, pueden estar eliminando también triangulación que sí requieran. Entonces, ¿cuál es esa tercera manera? De todas maneras, se van hacia la superficie en terreno natural, entran a sus propiedades, Surface Properties, y en esta parte nos vamos a dirigir al menú Definition. Entramos a esas opciones y vamos a desplegar la opción Build. Vamos bajando y buscan la opción simulación. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, la triangulación Civil 3D la va a realizar de esta manera. Entonces aquí tienen, por ejemplo, 120 metros, aquí tienen una distancia de 80 y aquí tienen una distancia de 50. Entonces, Civil 3D, cuando ustedes le digan, sí, quiero utilizar esta opción y quiero que la longitud máxima de triangulación sea 60 metros. Entonces, ustedes asignan 60 metros. ¿Y qué va a hacer Civil 3D? Va a decir, va a hacer lectura de toda esta triangulación y va a decir a 120 metros supera los 60, entonces este dato no va, por tanto, elimina la triangulación. Lee el siguiente dato, 80 metros, este dato no va, supera el valor máximo y elimina la triangulación. Lee el valor de 50 y va a decir, ok, este dato sí está dentro del parámetro y mantiene esa triangulación. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta, ya que Civil 3D va a hacer la lectura de toda la superficie de acuerdo a la triangulación, a la longitud de triangulación que nosotros queremos representar. Entonces, damos un clic primero en la opción sí, se habilita ahora sí el panel y aquí vamos a colocar, por ejemplo, una triangulación. Voy a darle un dato exagerado. Vamos a poner 40 metros. Ahora le damos a aplicar. Nos va a pedir que reconstruyamos este elemento. Nos sale esta ventana y seleccionamos reconstruir superficie. Esperamos un momento. Ha hecho ese trabajo que le hemos pedido, pero ven, si nos ha corregido esas longitudes que están de más. Pero al haber exagerado el valor, no nos hemos percatado que también tenemos aquí una distancia de 40 metros. Entonces también esa proporción del terreno la he eliminado. Entonces a eso me voy con que tengan siempre bastante cuidado al momento de querer eliminar la superficie de manera automática. Vamos a irnos nuevamente a propiedades de superficie. Vamos a irnos a definition o definición, en el menú de las propiedades de la superficie. Y acá volvemos a buscar longitud máxima de triangulación. Le decimos que no la utilice. Aplicamos, nuevamente reconstruimos, aceptamos y cerramos esta ventana panorama, ¿no? Entonces hemos recuperado la superficie y ahora podríamos trabajar manualmente. Donde sí les ayudaría bastante es cuando ustedes tengan triangulaciones muy extensas, es decir, aquí van a tener una carretera, por ejemplo, y Civil 3D va a hacer la triangulación de esta manera, va a triangular todo esto, va a triangular todo esto, entonces está triangulando extensiones, y vamos a ver un archivo cuando carguemos, extensiones muy grandes o longitudes muy grandes de triangulación. Aquí podrían utilizar esa herramienta
Siempre también apoyarse y calcular la longitud entre un punto y punto, pueden determinar qué longitud, sacar un promedio y hacer el uso de esa herramienta, ¿no? Para que no destruya esa triangulación. Utilizar esa herramienta para que posiblemente también nos elimine triangulación que necesitamos y requerimos. En este caso, seleccionamos manualmente y las vamos eliminando, ¿no? Pero ven cómo acá el uso de los puntos nos ayuda a poder ir corrigiendo esta superficie. El uso de polilíneas 2D, 3D o break lines, o perdón, feature lines, también nos ayuda a corregir la superficie de manera mucho más efectiva. Y finalmente, la visualización 3D, que nos aporta bastante al momento de hacer estas correcciones. Y esto ya se los voy a dejar de tarea para ustedes, donde van a ir modificando las piscinas que se encuentran acá. Entonces, seleccionen los puntos si desean con una polilínea 3D, 3D Poly, Enter y vayan seleccionando. ¿Cuál es la ventaja de la polilínea 3D versus la 2D? Que dentro de sus propiedades va a asumir la elevación que contiene este punto. Es decir, si ustedes crean una polilínea 3D, voy a crear una polilínea acá a un costado. Y despliego, en este caso, las propiedades. Y seleccionamos una polilínea 3D. Cuando ustedes seleccionen la polilínea, dentro de su geometría van a poder ver y notar que pueden moverse a través de todos sus vértices. En este caso solo tiene 3. Y cada uno de ellos tiene una coordenada, pero no tienen asignada ninguna elevación. Si yo selecciono en el vértice 1 una elevación de 2 metros para esta polilínea 2D, pasamos al segundo vértice y queremos asignarle 4 metros. Pasamos al tercer vértice y queremos asignarle 6 metros. Ahora volvemos al vértice 1 y ¿qué ha sucedido? No es que esté asignando a cada vértice una elevación, sino que le está asignando ya esta elevación a todos los vértices que contempla la polilínea 2D. ¿Cuál es la diferencia con la polilínea 3D? Que el vértice 1 queremos que esté a 2 metros, el vértice 2 queremos que esté a 4 metros y el vértice 3 queremos que esté a 7 metros. Volvemos al vértice 1 y está manteniendo esa elevación que nosotros le estamos asignando. Entonces, cuando ustedes creen la polilínea 3D, 3D Poly, va a asumir la elevación que están generando en este punto. Entonces voy a marcar hasta aquí, Enter. Seleccionamos la polilínea, vamos a visualizar el vértice polilínea 3D, el vértice 1 y el vértice 2. ¿Ves cómo se está marcando aquí el vértice 1 y qué elevación tiene? La elevación que tiene ese punto. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué elevación tiene? La elevación que tiene este siguiente punto. Entonces, de esa manera también pueden utilizar como break line, añadir, no necesitan dar un nombre. Si quieren para verificar y qué modificaciones están haciendo, sí pueden ingresar. Vamos a ponerle OK. Esperamos un momento y ya he hecho esa modificación de la triangulación, ¿no? En vez de seleccionar nuevamente
la superficie y que estemos trabajando de manera manual. ¿Ven? Entonces ya ustedes como tarea número 1, como práctica número 1, ya tienen el trabajo acá para conformar esas piscinas dentro de nuestra superficie. Están trabajando esta superficie. Eh, 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 ¿Qué más? No solamente ver la triangulación, queremos hacer también un análisis de superficie antes y después de que hemos modificado, también lo podemos hacer. Vamos para ello a propiedades de superficie y en esta parte, en información, tenemos un estilo designado para esta superficie. Antes de crearnos uno nuevo, vamos a ir a análisis. Y aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer distintos análisis para esta superficie. En este caso, ya para ir finalizando, vamos a comenzar con uno de elevación. Este de elevación podemos modificar esta tabla porque al final también tenemos una tabla resumen que nos indica las distintas elevaciones y con el color correspondiente. En este caso vamos a asignar, por ejemplo, número de rangos o si desean un intervalo también, un rango de intervalo o un rango de intervalo con una elevación, es decir, una cota o un valor fijo. En este caso voy a colocar el número de rangos. Vamos a ingresar esos rangos que tenemos para la elevación mínima y máxima. Es decir, para el rango 1 va a ir de 248,37 a 256,459. El siguiente el mismo valor y así sucesivamente hasta llegar a un valor máximo. Aquí podríamos modificar ese esquema de colores si quieren diferenciar estos rangos de elevación. Ahí está. Ok. Aplicamos, esperamos un momento y ¿qué ha ocurrido acá? No se va a aplicar, ¿por qué? Porque el estilo que nosotros hemos asignado es para la triangulación y visualización de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aprovechar de realizar una copia. Vamos a ir a información, vamos a colocar un valor 2 y acá seleccionamos elevación o superficie elevaciones. Ya ustedes le asignan el nombre. Acá podemos colocar en descripción rango de elevaciones de superficie. Y nos vamos a ir directamente a display. Y en las componentes es muy importante notar que acá nos está añadiendo la triangulación, el borde y las curvas, ¿no? El borde de la superficie y las curvas de nivel. Nosotros no necesitamos nada de ello. Sin embargo, podemos mantenerlo para que se vaya a visualizar. Solamente voy a quitar la triangulación y aquí vamos a buscar precisamente el elemento que queremos visualizar, que es elevaciones. Entonces, activamos esa componente de elevación. Ahora sí aplicamos, aceptamos y aplicamos nuevamente. Ahora sí le damos OK. Voy a cambiar la visualización a una simple. Y aquí está esos rangos de elevación. Noten que ya estamos modificando acá la triangulación y ven cómo cambia ese rango. Cuando ustedes vayan modificando, igual ya va a haber una diferencia en esta área.
Entonces ahí tienen representados sus rangos de elevación. ¿Quieren, por otro lado, saber y verificar si se está cumpliendo esos rangos? Tenemos dos opciones. Seleccionando la superficie, desplegamos en el grupo etiquetas y tablas, y aquí vamos a aprovechar una herramienta para verificar la elevación de forma automática y rápida. Por ejemplo, con la opción Spot Elevation, ¿no? Una elevación rápida en cualquier punto que ustedes toquen. Por ejemplo, acá tenemos 259,56 y acá 258,55. Podemos igual darle un clic de este lado y también verificar que Civil 3D está cumpliendo con esa información de los rangos de análisis de elevación. Entonces, dentro del color rojo tenemos un rango de 256,459 a 259,154. Entonces, este valor sí está cumpliendo, y efectivamente este valor también, porque está en el rango 3 entre estos dos valores. Si aún así no quieren que haya un valor decimal, podrían colocar acá también 257, los modifican, le dan un clic izquierdo y van modificando. Aquí también 260, obviamente que en la visualización en planta va a cambiar, ¿no? Porque estamos cambiando esos valores. 260, 265, 265, perdón, 265 igual, 269, 269, y preferible que los extremos ya no los toquemos, porque Civil 3D está analizando justamente hasta el último dato entre una elevación mínima, que es este valor, y una elevación mínima o máxima, que es este valor. Ahora aplicamos, aceptamos, y ven cómo ha cambiado ahora el rango de elevaciones, y efectivamente está cumpliendo con estas elevaciones que estamos visualizando, ¿no? Y ha cambiado totalmente esos rangos. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que desean que se les explique nuevamente. ¿Sí? ¿Está todo bien hasta acá? Todo excelente, ingeniero, todo súper. Ok, muchísimas gracias. Si tienen igual, aún así, luego que vayan trabajando este archivo, aún así tengan dudas, no duden en escribirme igual al grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos a ir trabajando todas las dudas que vayan surgiendo. Bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, daríamos por concluida la sesión del día de hoy y nos veríamos el día lunes. Inge, buenas noches, disculpe. Bueno, sí, dime, Ramón. Bueno, no sé, a modo de sugerencia, tal vez lo podría subir las clases que dicta, ¿no? Los días que dicta, todos los días que estamos pasando, después de culminar, porque justamente también yo creo que deben trabajar la mayor parte de las personas que estamos acá, los Claro. compañeros. Por favor, yo quisiera pedirle esto, ya que la explicación es muy buena y a veces el mínimo detalle que uno se lo pierde, pues a veces son las cositas más importantes, Claro. ¿no? Sí, sin ningún problema vamos a subir si no estoy mal, pero creo que se han subido las clases al link del Drive. Aún así voy a hacer la recomendación. Muchas gracias, Ramón. Y sí, vamos a tratar de que el material esté
en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y también practicar, ¿no? Es muy importante eso. Muchas gracias, Ramón. Vamos a pedir esa información para que la tengan lo más rápido posible. Las gracias a usted, ingeniero. Gracias. No de qué. Bueno, entonces si no hay más consultas, daríamos por concluida la sesión, como les mencionaba, el día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Estoy Gracias, atento. ingeniero. Hasta luego. Nos vemos, Juan.